Queridas amigas y amigos del Centro de Ética Judicial, el día de hoy nos reunimos para hablar de crisis constitucionales. Una crisis constitucional es un defectuoso mecanismo, un defectuoso diseño en los modelos y en los procedimientos que encontramos en nuestro sistema, y que esto se puede advertir a la luz de la ingeniería constitucional. Hace pocos meses, el doctor José María Soberán y su servidor publicamos un libro en torno a estas crisis. Una de ellas es la que nos convoca hoy: el procedimiento para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay duda que en el Estado constitucional y democrático de derecho en el que vivimos, la Corte Suprema ha asumido un papel fundamental en la dinámica constitucional, al punto de que afirmamos sin mayor problema que todos vivimos bajo la Constitución, pero los ministros de la Corte dicen que dice la Constitución. Pues bueno, este procedimiento es fundamental. Y el problema, o los problemas que tiene este mecanismo, pasan en primer lugar porque en el procedimiento los dados están cargados a favor del Poder Ejecutivo. Fíjense ustedes, cuando se genera una vacancia en la Suprema Corte, el presidente de la República propone una terna, una lista de 3 personas que está proponiendo al Senado. El Senado, en primer lugar, solamente tiene 30 días para analizar 3 perfiles de aquella persona que va a integrar este tan importante órgano en la dinámica constitucional. Aquí encontramos una primera deficiencia. ¿30 días será suficiente para analizar los perfiles de 3 personas? Me parece que no. En segundo lugar, si el Senado no reúne la mayoría de 2/3 partes en esta primera propuesta, o bien no se pronuncia en este plazo de 30 días, el presidente tendrá que enviar una segunda terna. Se habla de una nueva, pero en realidad la tradición jurídica en México se ha pensado o se ha diseñado de tal manera que con el cambio de un solo nombre es más que suficiente para que sea nueva. Para que fuera nueva tendríamos que cambiar a los 3 nombres, proponer 3 personas diferentes. Si tampoco el Senado reúne las 2/3 partes respecto a esta segunda propuesta, o no contesta en los 30 días mencionados, es el presidente de la República quien directamente designa al ministro, a la ministra que va a ocupar esa posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, podríamos advertir otro riesgo más, y es el hecho de que, como coinciden las elecciones para presidente de la República y para senadores, pues no es difícil pensar que el presidente tenga mayoría suficiente en el Senado para, por ejemplo, obstaculizar la votación de 2/3 partes, 1 y 2 veces, y eso, como ya dijimos, provoca que el Ejecutivo elija de manera libre, sin mayor control político por parte del Legislativo. Pues bueno, ¿cuáles son las sugerencias? ¿Cómo podríamos, desde el punto de vista de la ingeniería constitucional, corregir este mecanismo? Pues, en primer lugar, lo que habría que hacer es que no se permita la designación de ministros por parte del Ejecutivo de manera directa y sin control del Senado. Tenemos que encontrar otro modelo, otro procedimiento. Eliminar las ternas. ¿Para qué proponer 3 nombres cuando el presidente normalmente incluye en la terna a la persona que es su preferida y 2 nombres más, 2 nombres de relleno? Vamos por una sola propuesta. En tercer lugar, que el presidente no pueda proponer a quien quiera, que exista un procedimiento de selección en sede del Ejecutivo. Por ejemplo, exámenes de oposición, que solamente estén en ese banco, en ese universo de personas, aquellas que hayan demostrado experiencia, capacidad, conocimientos, rectitud ética, y que a partir de ese universo el presidente pueda hacer propuestas al Senado. En tercer lugar, extender el plazo de los 30 días que tiene el Senado para analizar un perfil, extenderlo mínimo a 3 meses, para que verdaderamente haya un control del Poder Legislativo respecto de la propuesta que hace el Ejecutivo. Y en último lugar, sería importante pensar en un escalonamiento en cuanto a la elección de senadores, es decir, para que el presidente no coexista durante los 6 años de su mandato con las mismas mayorías en el Senado, que el Senado fuera eligiéndose de manera escalonada. Y de esta manera se evitaría que el presidente tuviera siempre el control a través de los senadores de su partido político en esta Cámara del Congreso de la Unión. Pues bueno, son algunas reflexiones, pero nos damos cuenta que si atendemos a los mecanismos desde el punto de vista de la ingeniería constitucional, podremos detectar falencias que nos llevan a vivir crisis constitucionales como las que, dicho sea de paso, estamos viviendo en estos momentos. Pues este es mi comentario, les agradezco mucho su atención y les envío un cordial saludo.